Continuando con las técnicas de redacción, es otro de los factores, otro de los elementos que tenemos que siempre considerar dentro del área de la metodología. ¿Por qué? Porque si hemos analizado el uso de la ortografía, pues también es muy necesario saber nuestras técnicas de redacción. En videos previos, nosotros hemos trabajado ya sobre la coherencia y la cohesión que se pueden estar manejando nuestros textos, recordando que todo texto científico debe de llevar justamente una parte necesaria de todo aquello que nosotros expresamos, recordando también que aquí, muchas ocasiones, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo expreso tienen que manejarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros estaríamos cambiando el sentido del mensaje que se está llevando a cabo. Porque en muchas ocasiones nosotros podemos pensar algunas situaciones que se puedan llevar a cabo. Sin embargo, cuando lo estoy yo expresando, lo estoy expresando de otra manera y las personas que me están prestando atención, puede ser que el entendimiento o la comprensión que puedan tener esas otras personas, pues pueda ser un poco diferente, difiera directamente de lo que se está expresando. Y aunado a todo ello, imaginémonos nosotros que al momento de que estamos redactando, no tenemos una idea firme de lo que estamos redactando y escribimos muchas ocasiones omitiendo elementos porque consideramos que ya son entendibles o comprensibles por cualquier persona. Y entonces lo que hacemos es que una lectura, un texto científico como tal, pues puede tener un error entre lo que se estaba pensando, lo que se estaba analizando y lo que se expresa tanto oral como por escrito. Entonces, allí esa es otra de las situaciones, otra de las bifurcaciones que de repente empezamos a encontrar muchos errores sintácticos, semánticos y que no le empezamos a dar un seguimiento real a todo lo que queremos expresar. Entonces, ese es un show y es un show bien padre porque de repente, pues aquí nosotros tenemos que ir buscándole la cohesión, la coherencia y llevarlo a un factor comprensible, un factor entendible y un factor que realmente pueda decir lo que yo estoy ubicando. Porque de repente, repito, muchas ocasiones nosotros hacemos caso omiso y consideramos de que pues, lo pensé o lo dije o yo lo pensé de esta manera y yo no sé por qué entendieron o comprendieron de otra forma. Los textos y nosotros tenemos un sistema lingüístico tan enriquecido que pues también nosotros, así como tal, tenemos que prestar mucha atención y mucha calma justamente a lo que nosotros queremos estar indicando. Y para esto vamos a hablar justamente de la redacción de los párrafos. ¿Por qué de los párrafos? Porque un texto científico se comprende de uno o más párrafos en los que nosotros tenemos que estar redactando, en los que nosotros tenemos que estar indicando o especificando diferentes factores o elementos en la que vamos a dar ideas, hallazgos o, o elementos que puedan ser comprensibles a todo un sistema o un grupo posterior. Un párrafo justamente es un escrito que se considera como una unidad en el desarrollo de una información que se debe de presentar de manera organizada, coherente y suficiente para poder separarlo mediante pausas con el punto y aparte. A ver,
Ya hemos analizado un poco sobre las reglas ortográficas y ya podemos saber o reconocer que el punto y aparte me puede llevar a definir que yo, después de ese segmento, puedo estar cambiando mi tema correspondiente a lo que estoy manejando. ¿Sí? Pero también tengo que empezar a buscarle una coherencia, un- una secuencia entre el elemento anterior y el elemento subsecuente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que también es muy importante empezar a describir, organizándolos, cada uno de los párrafos y conectándolos para que de esta forma pueda llevar realmente un entendimiento a lo que nosotros queremos expresar. Si no, de repente, pues nos vamos a quedar como que intentó decir o se cortó la información porque ya no le comprendo posteriormente al siguiente elemento, al siguiente factor. Recordar que todo ello puede tener, un párrafo puede tener diferentes características. Bueno, dentro de las características que podemos identificar cualquier párrafo, nos indica que debe de iniciar con una mayúscula. Ese es un claro error ortográfico que pudiésemos utilizar si nosotros al inicio de cada párrafo no la escribimos con mayúscula. Debe de contener una sangría. ¿Qué es la sangría? Un espacio, si utilizamos computadora, tiene que ser un espacio de aproximadamente de 7 a 8 caracteres que se utiliza ese sangrado siempre al inicio de cada párrafo, o sea, después de un punto y aparte, expresar o iniciar de esa manera. Si nosotros hacemos escrituras a mano o en cuaderno, es un pequeño espacio de aproximadamente 2,5 centímetros o 3 centímetros que pudiésemos dejar y iniciar nuestra escritura. El párrafo termina con un punto y aparte. El punto y aparte, recordando, indica que culmina o finaliza en ese momento la unidad de expresión que se tiene en explicación para poder continuar con otros elementos o para cambiar de factor o de información que se esté manejando. Un párrafo posee uno o varios enunciados. Ese, eso, esos varios enunciados pues tienen que llevar cierta cohesión y cierta coherencia entre ellas. ¿Para qué? Para que pueda expresar una idea relativa a lo que se está manejando. El párrafo es una unidad de pensamiento. ¿Por qué una unidad de pensamiento? Porque se está llevando una idea dentro de cada una de ellas. No, intentemos evitar colocar más de una idea en un párrafo para evitar también hacerlo confuso. También dentro de las oraciones que lo conforman, une, este, uno es lo más importante. Quiere decir que tiene cada uno de los párrafos contienen ideas principales o primordiales al momento de que nosotros lo estamos redactando. Importante siempre organizarnos con esas características, verificar que puedan tener o puedan ir expresando ideas y de esta forma nosotros también le empezamos a dar un orden a nuestro escrito, un orden directo a las expresiones que estamos manejando dentro de nuestro contenido. Eh, mm, Hay que siempre sintonizar que nuestros escritos científicos tienen que llevar una idea propia del autor. Los tipos de párrafos que nosotros podemos tener nos indican que pueden ser introductorios. ¿Esto qué quiere decir? Es como para poder dar este, para poder dar a grosso modo una breve información de qué se puede o qué, de qué se va a estar manejando nuestra lectura. Poder explicar o poder informar directamente
eh, una sinopsis a la expresión que se tiene. Transitorio. Esto que nos puede dar una pauta para efectuar cambios de temas. ¿Qué quiere decir cuando se habla de transitorios? Se habla de que puede ser un párrafo que puede darle un aspecto de continuidad o de conclusión, de cambio al tema, para que así, cada vez que la persona que pueda estar leyendo, o sea, el lector pueda ir comprendiendo que hay otros elementos que se pueden manejar. Esto se lleva a cabo mediante conectores y cambiadores directamente de la información que se tiene, sin que el lector realmente pueda decir, ah, ya me aburrí, ya me lo cambiaron, ya no sé, o ya no le comprendí, buscando que sea de manera sutil para poder hacerlo cada vez comprensible la información. Explicativo. ¿Por qué? Porque la idea principal es qué es o de qué se está tratando. ¿Sí? Por medio de ese tipo de párrafo explicativo es argumentar de algo mm, que pueda ser que no sea entendible o que sencillamente puede ser que se requiere de cierta información para saber de dónde salen las conceptualizaciones o los elementos que se tienen dentro de ellas. Dicho de otra manera, puede ser manejado como, y con otras palabras, la expresión de inicio. Por ejemplo, cuando de repente se toma una definición de algún autor y posteriormente a ello se hace una argumentación directa en la que el autor intenta argumentar o se especifica que se pueden utilizar algunos factores o algunos elementos. Eso es haciendo énfasis a la explicación de probablemente una definición que se tenga conceptualizada. Un párrafo de tipo conceptual, esto quiere decir que va a incluir definiciones de términos. ¿Esto qué quiere decir? Utilizable directamente con glosarios o cuando nosotros utilizamos pues alguna conceptualización o definición de elementos que se están utilizando y para irlos integrando hacia lo que nosotros estamos manejando, hacia lo que nosotros estamos considerando directamente nuestra área de trabajo, hacia guiando hacia al lector justamente hacia hacia todo el contexto que se tiene para que así nuestra información sea realmente comprensible. Y el tipo de párrafo conclusivo, bueno, pues es aquella que se genera o se hace como de una conclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que cierra toda la conceptualización o todos los elementos que se tienen justamente para poder explicar los hallazgos y poder indicar que hasta allí se llegó con dicha información. Los párrafos conclusivos se utilizan para los cierres o del manejo del mismo que se van teniendo para poder entregar resultados. Los enlaces o conectores que nosotros tenemos dentro de la redacción, se dice que son expresiones que nos ayudan a lograr justamente la continuidad en el enlace de ideas dentro de cada uno de los párrafos. ¿Cómo es esto? Bueno, buscar frases o utilizar frases o expresiones que nos van a ayudar justamente a poder hilar la situación o la expresión que nosotros estamos manejando. Si tenemos conectores de tipo de adición, y ahí podemos utilizar el y como conjunción, como para decir
Este, se encuentra lunes, martes y miércoles, estoy haciendo la adición o la conjunción de ciertos elementos. También, además, por otra parte, sobre todo, otro aspecto, y de esta forma, el ir utilizando cada una de estas expresiones me va sirviendo a mí para que yo pueda ir agregando elementos o ir agregando expresiones que se estén hablando del mismo tema o en el mismo contexto directamente. Los conectores de aposición quiere decir de que se contraponen a lo que se está explicando en ese momento y que se pueden encontrar algún otro factor o de otra forma que se pueda manejar. Aquí dentro de ellos, los conectores pueden ser el pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante. Esto, ¿cómo lo manejaríamos, no? Pues muchas ocasiones podemos decir, se está llegando a la solución de este tema, sin embargo, o por el contrario, este, no se dejan de visualizar algunas variables de la hipótesis, ya que muestran cierto descontrol al momento del resultado. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo algo que se puede contraponer directamente o que puede hacer cambiar mi resultado que yo estoy obteniendo. Enlaces de causa-efecto. Aquí dentro de ellas tenemos conectores como porque, por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia, esto indica, si esto, todos estos conectores me van ayudando a mí justamente para poder ir este, haciendo alusión a, si yo hago esto, puede resurgirme otro elemento, ya que se está funcionando de esta manera y o está ocasionando este control o este resultado. Sí, nosotros es cuestión de que vayamos identificando de qué trata mi párrafo y de esta forma yo ya pueda ir ubicando, yo ya pueda ir encontrando mi conector que me va a servir a mí, que son, repito, son simplemente palabras o expresiones que me ayudan a mí a darle la continuidad a mis diferentes párrafos, a unir dos o más párrafos en los que yo ya tengo redactado cierta información. Los enlaces de tiempo podemos tener después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego. Estas expresiones nos ayudan justamente cuando nosotros tenemos que esperar en algún tiempo o hacer pausas relativas entre lo que estamos haciendo y lo que estamos hallando como resultado. Los enlaces de ampliación, por ejemplo, en otras palabras, es decir, como resultado, sí se pueden ir hallando expresiones directamente hacia lo que nosotros manejamos. El de comparación tenemos tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, del modo, de igual modo, sí, todo, todo parecería que es ubicar, ¿sí? Dentro de esta etapa de redacción, cuando nosotros ya estamos o ya tenemos cierta información, es realmente ir ubicando la expresión, que realmente esa expresión vaya dándole una coherencia necesaria a mis párrafos, dando un sentido directo hacia lo que yo quiero expresar, que no nada más sea el clásico colocar párrafos y que no tengan una secuencia o que no tengan una concordancia o incoherencias dentro de ellas, sino dándole justamente un contraste entre uno y otro. Los tipos de enlaces de cuando se le da énfasis
sobre todo ciertamente lo que es peor, o de finalizaciones, resúmenes, finalmente, en suma, en conclusión, para conclusión, etcétera. Entonces, aquí, esos son algunos enlaces que les puedo yo estar compartiendo, ¿sí? 10 diferentes tipos de enlaces que podemos estar manejando, pero pueden haber más, y de hecho hay más. Esto nos ayuda justamente porque para evitar estar expresando o estar indicando mismas palabras. Porque sí, en muchas ocasiones nos quedamos y siempre estamos, y después, y después, y después, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos hablando en estructuras o enlaces de tiempo y es ahí de donde yo tengo que irme ubicando. Posteriormente, después, luego, este, a continuación. Entonces, todas esas expresiones o todas esas enlaces me ayudan a mí también a poder ir acrecentando directamente mi acervo, mi forma de expresarme en la que no pueda, no necesariamente sea repetitivo en las mismas palabras. Las características del lenguaje científico como tal, bueno, pues tenemos que ese lenguaje científico no es uniforme, tiene que, más que nada, tiene que ser de un solo lenguaje, hablar variedades y poder ubicar en diferentes características. O sea, evitar también que nosotros seamos repetitivos con algunos términos o expresiones que nosotros podamos llevar a cabo. ¿Sí? Esto nos ayuda justamente a poder tener un poquito más de expresión para poder hacer entendible nuestro contenido. Dentro de esos textos vamos a ver cualidades fundamentales como pueden ser la objetividad, la universalidad, la habilidad. La objetividad dentro de los textos. ¿Qué quiere decir? Va a diluir la importancia del sujeto. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Se tiene que hacer expresiones con números, donde vamos a destacar hechos, datos y que todo tiene que ser comprobable. O sea, yo no puedo estar hablando, no puedo estar diciendo de elementos o factores que realmente no sean válidos o no sean o no puedan encontrarse un resultado sin que pueda ser comprobable. Aquí yo tengo que ser objetivo en esos resultados, en esas circunstancias, tienen que coincidir, tienen que manejarse, tienen que realmente acompañar procesos para que así la información que se presente pues sea universal. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una de redacción de textos de tipo universales, bueno, en la que nosotros tengamos que estar manejando diferentes áreas, diferentes formas, tecnicismos que sean entendibles para cualquier persona, que pueda ser que pueda realmente tener un factor en el que pueda ser apoyable o apoyar a diferentes elementos, diferentes personas, que pueda ser traducible, que pueda manejarse o presentarse por diferentes gráficos, fórmulas, símbolos que realmente pueda llevarse a cabo en diferentes lugares, no nada más conmigo, sino en diferentes empresas, diferentes organizaciones que se puedan expresar de la misma forma en cualquier momento. Vamos, así como son las normatividades que son generadas de manera universales. Sí, ¿por qué? Porque esas normatividades se deben de llevar en cualquier parte del mundo. Entonces, justamente es esa situación, hacerlo que se hagan entendibles, que se hagan correspondientes a lo que nosotros. La verificabilidad, esto nos lleva a cabo de que pues podamos realmente que la información pueda ser de interés para cualquier otra persona, que no nada más sea de mi área, que no nada más sea de manera personal, sino que también pueda ser interesable pero y aplicable para cualquier otra área o para cualquier otra organización, cualquiera que sea.
que realmente podamos llevarlo a cabo en diferentes momentos, diferentes eventos, diferentes situaciones que puedan ser comprobables desde distintos puntos de vista. Entonces, la verificabilidad va a ser eso, reconocer y recoger toda aquella terminología, toda aquella información que realmente sea manejable. Y hablando del léxico científico, pues es como realmente todas las disciplinas, todas las ciencias van exigiendo la permanencia directa de actividades creativas, de tecnicismos, resultados, de todo aquello que nosotros podemos manejarlo y podemos hacer cambios significativos, cambios que puedan llevar a nosotros a la búsqueda de distintas soluciones, que podamos llegar a la búsqueda, la observación de resultados, de modificaciones que que puede siempre estar en el mismo mejoramiento de cualquier factor o cualquier elemento. La derivación y la composición de todos esos factores o esos elementos, pues son procedimientos de creación de la que la lengua común va a utilizar al lenguaje científico y el lenguaje técnico. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente nosotros tendríamos que estar también buscando palabras que podamos utilizarlo como algún factor o algún elemento que pueda ser cambiable, que realmente se está llevando en nuestra área y cómo también se lleva en el aspecto, en el aspecto, vamos a decirlo, coloquial, de cómo se expresa, cómo se maneja, cómo se lleva a cabo, cómo es explicable para que así pueda tener una comprensión de una manera práctica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también es muy necesario reconocer los procedimientos que van teniendo cada una de las áreas, cada una de las ciencias, cada una de las disciplinas que nosotros estudiamos, por la sencilla razón de que de repente existen terminologías, expresiones, frases, que son únicas directamente de esas áreas. Aquí podemos hacer mención que dentro del área de química existen nombres que no necesariamente existen, ya sea de manera prefijas o de manera sufija, que existan en cualquier otro idioma o cualquier otro lenguaje coloquial. Sí, que no es que su explicación o su expresión tiene que variarlo de acuerdo a el qué o el cómo se está desarrollando. Hasta aquí quedamos con las técnicas de redacción.